Alumnos y padres de familia, muy buenos días. Quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú. Muy bien, les doy la bienvenida al día de hoy para iniciar nuestra siguiente sesión número 5. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar ya de las primeras culturas que se establecieron en los Andes centrales. ¿A qué me estoy refiriendo? De las culturas prehispánicas. Y por ende vamos a señalar los elementos principales que marcan el desarrollo de estas. Muy bien, entonces para hablar sobre las primeras culturas tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que tener en cuenta que el primer estado de los Andes se le denomina el estado panandino, ya chicos, y que en sí el sistema de gobierno de cada uno de ellos fue teocrático. ¿Qué quiere decir? Que mayormente se impuso en la gobernación de una religión terrorífica a manos de los sacerdotes o especialistas que se encargaban de predecir el tiempo y que por ende se representaban por medio de sus dioses. Tengamos en cuenta que estos elementos han sido la gran causa de que algunos pobladores los temiesen y por ende hayan consolidado su poderío en diferentes puntos del país. Muy bien, chicos, ahora también tengamos en cuenta que al adquirir el poder, el estado religioso, en este caso los especialistas sacerdotes, también adquirieron poder o iniciaron los estados militares que mediante un ejército han sometido a los pueblos de una manera violenta. Ya chicos, entonces tengamos en cuenta que tanto los especialistas sacerdotales que ejercían la adoración de sus dioses como los militares imponían sus intereses con el apoyo de los sacerdotes. Ya chicos, muy bien. Entonces vamos a hablar del tema del clasismo expansivo, ya que el clasismo expansivo en este tiempo se remonta porque sí, en cada etnia o pueblo no había paz, tranquilidad, y por ende se han originado diversas guerras en diferentes estados y por ende los pueblos vivían sojuzgados, quiere decir con temor a que les pasase algo, y sin embargo algunas de estas poblaciones se disgregaron a diferentes puntos del país. Ahora tengamos en cuenta, chicos, que los dominios de los complejos ceremoniales han sido el elemento para apropiarse de los excedentes productivos agrícolas y controlar la fuerza de trabajo para los sacerdotes. Tengamos en cuenta, chicos, que también está permitido el aceleramiento del desarrollo de otras fuerzas productivas, tanto en el sector ganadero, en el sector agrícola, como el desarrollo de las técnicas hidráulicas y sobre todo el desarrollo de los observatorios astronómicos. Tengamos en cuenta que ya estamos hablando de que cada pueblo va a adquirir una divinidad especialmente y que por ende va a ser el motivo para propiciar el adoramiento entre sus propias sociedades. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces aquí ya estamos hablando del desarrollo de las sociedades, de la cual se ejerce por medio de las pirámides sociales. ¿De qué manera? De las clases sociales, la clase explotada y la clase explotadora. Muy bien. Ahora sí, por favor, antes de comenzar con esta cultura, tengamos en cuenta, chicos, que las altas culturas están determinadas por estos elementos principales. El día de hoy vamos a ver sobre el horizonte temprano. ¿Qué quiere decir horizonte temprano? Según Julio Cetello, habla sobre el inicio de las dos primeras culturas y por ende se desarrollaron las culturas matrices, como en este caso es Chavín y Paracas. Y antes del establecimiento de Chavín y Paracas, tengamos en cuenta que hubo otro periodo, llamado el periodo pre-cerámico, ya chicos, de la cual hablan de los pequeños pueblos o estados que ejercieron diversos tipos de manifestaciones culturales y que por ende se han encontrado evidencias de la forma de producción que controlaban estas y que por ende también tuvieron diversas decadencias por diversos hechos o acontecimientos que hayan ocurrido. Tengamos en cuenta que los más principales de estas etnias o pueblos del tiempo precerámico es Caral. Tengamos en cuenta que es considerado como el primer estado andino de América. Acompaña Cotox, Chuquitanta, Pacopampa, Conturhuasi, Galgada, Chavín de Huanta, Poemape y finalmente Sechín, que justamente de esta última cultura mencionamos que se remonta hace años atrás y que por ende
se da el inicio del surgimiento de la cultura que vamos a estudiar el día de hoy. La cultura chaví. Tengamos en cuenta, chicos, que chaví se ha iniciado aproximadamente hace 3000 años antes de Cristo, donde se dio un proceso de grandes transformaciones y que por ende los sacerdotes trataban de controlar la producción que se trabajaba directamente de los agricultores y que por ende los trabajadores que ejercían su trabajo en diferentes ciudades eran oprimidos por sus dirigentes y por ende esto se ha visto justamente en las culturas que vamos a estudiar. Ya, chicos, vamos a ubicarnos en la relación de Chavín. Tengamos en cuenta, chicos, que el Chavín está situado entre los ríos Moshna y Huashevska, al oriente, como acá estoy mencionando, al oriente de la Cordillera Blanca, a 3177 metros sobre nivel de mar, que está ubicado aproximadamente en el callejón de Conchucos. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuáles son sus dominios o expansión que ha acontecido? Chicos, Chavín llegó a dominar hasta el norte, hasta Tumbes y Cajamarca, hasta la parte del sur llegó hasta la parte de Ica y Ayacucho, e incluso hacia el este llegó a tener dominio hasta la selva alta. Ya, corazones, ahora tengamos en cuenta que la cultura chaví se desarrolló entre los años de 1300 hasta el año 200 después de 1300 antes de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo. Ya, chicos, muy bien. Ahora, ¿cuál es considerado esta cultura como la cultura matriz? Ya que se considera una de las primeras culturas que ha desarrollado diferentes tipos de sociedades. Ahora, ¿cuál es su forma, su economía que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca del desarrollo de la agricultura, ya que en sí los chavinoides desarrollaron el cultivo del maíz, el algodón, el pacay, el frijol, y por ende estos elementos se han extendido a lo largo del territorio de su expansión. Otro elemento a mencionar, chicos, es sobre la canalización del agua. Tengamos en cuenta que el agua adquirieron justamente de las glaciaciones de los nevados y por ende los chavinoides desviaron los puquios del agua, que quiere decir los lagos del agua, justamente en los lugares agrícolas para que haya propicio en el crecimiento y en el cultivo de cultivo. Ya, chicos, otro elemento a mencionar, chicos, también tengamos en cuenta que ellos ejercieron grandes técnicas para la domesticación y crianzas, no solamente de los auquénidos, sino también de este animalito que va a ser el descendiente directo del cuy, el poroncoy. Ya, chicos, ahora tengamos en cuenta que en sí los productos que ellos han desarrollado han sido de diferentes tipos, ya esto es de acuerdo a la demarcación geográfica por las regiones Chala, Yunga o Quechua, ya que correspondía a cada una de sus regiones. Ahora también otro elemento a mencionar en el aspecto económico de los chavinoides, chicos, tengamos en cuenta que ellos eran campesinos, pastores y artesanos picapedreros, constructores, ceramistas y metalúrgicos, orfebres y tejedores. Tengamos en cuenta acá que tenemos dos elementos principales, chicos. La artesanía justamente se remarcaba en el retrato de las principales figuras zoomorfas. ¿Qué quiere decir? Que se reflejaba mayormente en la divinidad de sus pequeños dioses. Tengamos en cuenta que uno de sus dioses principales fue el jaguar y que por ende demandaba esta figura en varias cerámicas. Otro elemento a mencionar, chicos, el labrado de sus piedras talladas. Ya, chicos, que justamente enmarcaban en la mitología chavinoide, justamente en el dios del jaguar de la selva. Ya, corazones, ahora tengamos en cuenta que algunas características que podemos mencionar también de los chavines, chicos, que sus elementos que han constituido los animales salvajes han sido directamente traídos de la selva. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos que estamos viendo justamente, chicos, provienen de la selva, como el jaguar, como el guacamayo, las serpientes. Entonces tengamos en cuenta que una de las hipótesis que nos habla de los chavinoides, chicos, es acerca del que si se dio el inicio de esta cultura fue gracias a la migración que ocurrió
desde la selva alta y se trasladaron hacia la parte de la sierra de los Andes centrales. Esta es una hipótesis que se está manejando. Ya chicos, ahora tengamos en cuenta chicos también el desarrollo de los chavinoides fue la fortificación de sus templos, ya que en sus templos se desarrollaron diferentes tipos de manifestaciones artísticas religiosas. ¿Qué quiere decir? Que se instauraron imágenes propicias a la evocación de sus dioses. También tengamos en cuenta que ellos eran grandes artesanos en talleres fabriles. ¿Qué quiere decir? El tallado de piedras. Tengamos en cuenta que los sectores sociales donde ellos trabajaban eran explotados bajo condiciones esclavas. Entonces tengamos en cuenta que su organización social y política de los chavinoides fue teocrática y militar. Teocrática sacerdotal, chicos, que estuvo gobernado por los sacerdotes, ya que ellos se encargaban de predecir el tiempo, el futuro, acerca de lo que les iba a pasar. Esto se debe gracias a que ellos tenían gran conocimiento sobre las urbes astronómicas. ¿Cuál era el tiempo donde tendrían problemas con la sequía, o también tenían problemas con las lluvias e inundaciones? Y militares, tengamos en cuenta chicos que hubieron grupos rebeldes que justamente se marcaban a la rebelión, y por ende ellos sometían a la misma población a diferentes tipos de guerras. Ya chicos, entonces ellos fueron las clases dominantes. Ahora tengamos en cuenta también chicos que estos dos elementos se les mencionan como grandes organizadores, ya que en sí han inculcado mayor cantidad de ejercicios plenos dentro de su pueblo. Y tengamos en cuenta chicos que la división social en la cultura chavín era totalmente marcada. ¿Ya chicos? ¿Por qué? Porque ellos al tener conocimiento, como saber cuándo es la sequía, cuando llegan las inundaciones, y en el caso de los militares, cuando vienen los enemigos, cuando te protejo, ellos trataban de proteger a su pueblo a través del conocimiento que tenían. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que paguen fuertes cantidades de tributos. ¿Y cuáles eran los tributos? Chicos, tengamos en cuenta que ellos tenían que trabajar sus tierras, tenían que recibir alimento, realizar vestimentas, tener mujeres, y por ende construir templos donde van a residir, y por ende van a tener privilegios. Ya chicos, entonces esa es la manera como trabajaban los chavines. Ahora, las expresiones culturales que mencionar son las cerámicas. Tengamos en cuenta chicos de que el estilo chavinoide era de asa estribo, como estamos observando acá la imagen. Tengamos en cuenta que se reflejaba por sus imágenes zoomorfos, y que por la mayoría de sus cerámicas eran en formas globulares, y también presentaba otra característica, las asas o golletes en apariencia pétrea. ¿Qué quiere decir? Que están representadas justamente por medio de un punzón, mediante la técnica de incisión. ¿Se han dado cuenta el grabado que tiene esta imagen? Tengamos en cuenta que la mayoría de sus figuras son de felinos divinizados. Acá tengamos, por favor, ten en cuenta los restos de los felinos, y que por ende esto tenía un fin religioso. Ya chicos, ahora, ¿cuál es el color que predominaba la cultura chaví? El color negro y rojo. Ya chicos, tengamos en cuenta que ellos tenían la técnica del ahumado, que quiere decir hornos cerrados para la creación de sus propias cerámicas. Ahora, la escultura, tengamos en cuenta chicos que todo el trabajo lo hicieron bajo la técnica de piedra, y por ende se construyeron grandes templos. Ahora, tengamos en cuenta chicos de que los templos más importantes en Chavín es el templo Chavín de Huántar. Tengamos en cuenta que está ubicado la escultura del lanzón monolítico. Acá se encuentra justamente lanzón monolítico, que también se ve reflejado la imagen del dios chavinoide. Ya corazones, tengamos en cuenta también chicos de que otros elementos a mencionar es la estela de Raimondi. También es un pletógrafo porque es a base de piedra. Justamente se muestra acá el personaje divinizado de los chavinoides. Ya chicos, otro elemento a mencionar es el obelisco de Tello, que también está constituido por elementos pétreos. Muy bien, ahora sí, por favor, hablamos también acerca de las esculturas, que también tienen forma de animales y plantas, que sí
los chavinoides han considerado divinos. Tengamos en cuenta que una de las plantas que los chavinoides han domesticado y han considerado como un ritual mágico religioso es el cactus de San Pedro, ya que su esencia se utilizaba para los alucinógenos para la población chavinoide. Y tengamos en cuenta que también realizaron grandes ofrendas, ya corazones, a sus dioses. Otro elemento a mencionar es la arquitectura. Tengamos en cuenta que la arquitectura tuvo gran prestigio en los conocimientos por el desarrollo de estas. Tengamos en cuenta que los chavinoides, como en sí eran religiosos, han ido construyendo templos a lo largo del tiempo y que por ende su producción y tributación correspondiente era en base de los campesinos. A mayor tributo, mayores construcciones de templos. Ya corazoncitos, tengamos en cuenta que ellos ejercían el poder absoluto en todos los lugares que ejercía el poder de los chavinoides. Y por ende, tengamos en cuenta que estos templos tenían carácter ceremonial, pero lamentablemente estos hechos han ido causando un grave problema. ¿Y cuál era el grave problema, chicos? El grave problema aquí, hablamos sobre cómo se llama la decadencia de la cultura chavín y cómo se formula dos hipótesis. Primera hipótesis, justamente hablamos de la sequía alta. ¿Qué quiere decir la sequía? Que ya no había épocas de lluvia y por ende la población chavinoide vio que su producción agrícola ha ido decayendo. Entonces exigían a los especialistas, en este caso a los sacerdotes, a que puedan evocar a las divinidades para que puedan llegar las lluvias. Pero ¿qué pasan con las divinidades? Evocaban a sus dioses, sin embargo no funcionaba este hecho. Entonces los chavinoides, la población chavinoide, decidió rebelarse contra estos y posteriormente se formuló dos hipótesis que estoy mencionando. Uno, la guerra entre los pobladores, y por ende ha acontecido esto por falta de producción o la sequía. Y segundo, porque las poblaciones fueron atemorizadas por los sacrificios humanos que exigían los mismos sacerdotes chavinoides, y por ende se migraron a diferentes puntos del país. ¿Ya, chicos? Entonces esta es una de las hipótesis que se cree mayormente en el tema de los chavinoides. Ahora nos vamos a la siguiente cultura, que vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Tengamos en cuenta, chicos, que esta cultura se desarrolló entre los valles de Ica y Pisco. Justamente se encuentra aquí. Ahí, ya, chicos. Y que por ende se caracteriza este lugar geográficamente por tener cantidad de desiertos. Y por ende, chicos, aquí se muestra dos tiempos. Tengamos en cuenta que la cultura Paracas también es una de las primeras culturas del formativo temprano y que proviene posiblemente, estamos hablando de una posibilidad, de los antiguos habitantes de Santo Domingo. ¿Ya, chicos? Y que por ende recibieron en algunos casos la influencia de la cultura chavín. ¿Aproximadamente en qué año? En el año 700 antes de Cristo. ¿Ya, chicos? Antes de la decadencia de la teocracia de los Huántar. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que la sociedad Paracas se ha desarrollado en dos momentos o dos tiempos. El periodo Paracas Cavernas o periodo Paracas Necrópolis. Vamos a mencionar en primera cuenta el tiempo de la periodo Cavernas. Tengamos en cuenta que el periodo Cavernas se observa gran influencia chavinoide, que quiere decir que posiblemente la población de la cultura chavín se hayan trasladado hacia el sur y haya instaurado una nueva pequeña sociedad. Ya, chicos, en este caso estamos hablando de los Paracas. Tengamos en cuenta que también los Paracas se elaboran cerámicas con motivos felinívicos. ¿Y dónde conocemos esta característica? En la cultura chavín. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otro elemento esencial, también hablamos sobre la construcción de sus tumbas subterráneas en forma de copa invertida. Acá vamos a ver un poquitito. Aquí está, ¿verdad? Acá la copa invertida. De ahí se colocan momias envueltas en fardos funerarios. Tengamos en cuenta, chicos, que las tumbas tenían una simbología especial, ya que representaban el regreso del vientre de la diosa madre tierra. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya tenían en sí la evocación de la diosa Mamapacha, la madre tierra, y por ende los fardos o los muertos eran sus recién nacidos que iban al nuevo mundo. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta que estos elementos han ocasionado de que el hombre tenga una creencia poderosa con la religiosidad en ese tiempo. Ahora
Ahora hablamos sobre el periodo necrópolis. Tengamos en cuenta, chicos, que ya las tumbas a diferencia de las Paracas cavernas, Paracas necrópolis, las tumbas van a ser semisubterráneas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar estucadas en una vivienda. Tengamos en cuenta, chicos, que en este periodo los propios habitantes desarrollaron su propia manifestación artística, que no tiene nada que ver con la influencia chavinoide, y por ende también demuestran otro tipo de actividades como la textilería, como la cerámica y sobre todo el desarrollo de las trepanaciones craneanas que vamos a mencionar. Muy bien, chicos, ahora vamos con la economía, que tienen la misma similitud que en la cultura chaví. Ellos desarrollaron justamente las técnicas agrícolas como el cultivo de frijoles, algodón, maíz y frutas en los valles de Pisco y Chincha e Ica. Ya, chicos, tengamos en cuenta que la técnica de trabajo era perfectamente adecuada, ya que en sí eran valles desérticos. Tengamos en cuenta, chicos, de que ellos tenían otro problema o otro inconveniente, como en este caso va a ser el agua, y tengamos en cuenta que en un lugar desértico va a encarecer de este hecho. Entonces ellos justamente crearon diversos tipos de acueductos para poder acumular el líquido hidráulico y poder utilizarlo para las posteriores cosechas. Otro elemento a mencionar, chicos, como estamos cercanos al mar, era la producción de la pesca y el marisqueo. Ya, corazoncitos, tengamos en cuenta que ellos, los Paracas, fueron personajes que estaban relacionándose comercialmente con otras poblaciones de los Andes centrales y que por ende realizaron otra acción de económico. ¿Cuál es? El trueque o el intercambio de productos. Ya, chicos, tengamos en cuenta esto lo siguiente. Ahora, ¿cuáles fueron su mano de obra de los Paracas? Eran campesinos, pescadores y artesanos. Fueron grandes tejedores y ceramistas. Ya, chicos, entonces otro elemento a mencionar, que también su sistema social eran totalmente desiguales. Ya, chicos, ya que en sí quienes estaban a cargo de su gobernación eran los sacerdotes y los militares. Entonces estamos hablando de un estado teocrático y militar. Ya, chicos, en el caso del resto de trabajadores no se les daba muchos derechos, ya que solamente se encargaban de producir las tierras que los iniciadores de la pirámide social estaban encargados de recibir estos privilegios. Ya, chicos, entonces era una clase totalmente desigual. Ahora, ¿cuál es la organización política? Tengamos en cuenta, chicos, por medio de los sacerdotes y de los militares, y que por ende la producción de mano de obra ha sido inconstante. Ya, chicos, muy bien. Ahora, otras expresiones culturales que mencionar en la cultura Paracas, hablamos de que la cerámica fue polícroma. Ya, chicos, ¿qué quiere decir? Que les reconocieron los colores principales. Y en el caso de la textilería también empleaban el algodón. Tengamos en cuenta que el algodón justamente se utilizaba a través de la lana de los auquénidos, del trasquilado de auquénidos, o también por medio de la lana vegetal, en este caso la producción de algodón. Tengamos en cuenta también que ellos reconocieron los colores vivos a base de instrumentos de fibra vegetal como animal. Ya, corazoncitos, otro elemento a mencionar, chicos, es la medicina, que ellos fueron grandes conocedores de la medicina. ¿En qué forma, chicos? A través de las trepanaciones craneanas. Tengamos en cuenta, chicos, cuando un poblador Paracas estaba mal o tenía tumores por la parte del cerebro, ellos realizaban una operación a través del corte de cuchillos. ¿Con qué material estaban hechos estos cuchillos? Tengamos en cuenta que el cráneo era totalmente duro. A través de la obsidiana. El cuchillo de obsidiana es una piedra totalmente fluida y resistente ante elementos duros. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo era el procedimiento? En el caso de las operaciones, ellos justamente les utilizaban alucinógenos para que puedan dormir. Al momento de que el paciente duerma, se les hacían los cortes en los lugares donde presentaba la dolencia. Entonces, al momento de localizar estos pequeños tumores o heridas interiores,
los trataban de recuperar con estos cuchillos incisivos y por ende los tapaban por medio de las plantas de salvia y los colocaban por las láminas de oro y plata. Ya chicos, entonces de esa manera podían protegerse o podían hacer la cicatrización correspondiente. Entonces este tipo de forma que trabajaban ellos era totalmente exitoso, ya que sus operaciones o su procedimiento era totalmente meticuloso. ¿Qué quiere decir? Que sabían ellos en dónde tenían que hacer el corte para que no puedan afectarles más adelante. Y también tengamos en cuenta, chicos, de que ellos no solamente tenían conocimiento sobre las trepanaciones, sino, chicos, que también tenían conocimiento sobre otro tipo de operaciones en diferentes partes del cuerpo. Ahora, ¿cuál era el éxito de las trepanaciones? Me da un casi 80%. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas que se sometían a salían muy bien. Ya corazoncitos, muy bien. Entonces, otro elemento a mencionar sobre la momificación. Tengamos en cuenta que una persona cuando fallecía se le extraía toda la masa encefálica, las vísceras y algunos músculos de los muertos. ¿Ya chicos? Entonces, sí, estos tipos de elementos hacían de que la momia del muerto puede mantener en conservación. ¿Ya chicos? Entonces, ¿qué tipo de sustancias se aplicaban al momento de hacer la momificación? Las utilizaban la cal, el ají molido en polvo y la sal molida y la flor de mubia. ¿Ya chicos? Entonces estos elementos se aplicaban justamente cuando terminaba de hacer el embalsamiento. Otro elemento a mencionar, chicos, era la deformación craneana. ¿Para qué era propicia hacer la deformación craneana? Para diferenciarlos en diferentes tipos de clases sociales. Ya corazoncitos, y tengamos en cuenta que las deformaciones craneanas los realizaba a partir de los 3 años, o sea, desde la edad de los pequeñitos. Ya corazoncitos, entonces les llamaban las cabezas largas. Muy bien. Ahora, otro elemento a mencionar, chicos, de que los paracas también esta cultura ha decaído en dos posibles hipótesis. Primera hipótesis, hablamos, chicos, sobre el sistema de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente ellos hayan sufrido el tema de la sequía y que por ende los acueductos no hayan completado el líquido vital para sus pobladores, y esto ocasiona que el pueblo entre en un desequilibrio y por ende los excedentes como la producción encarecieran, y esto también ocasionó que los pobladores se hayan trasladados de un lugar a otro. Ya chicos, entonces esa es una de las hipótesis que manejamos acerca de la decadencia de esta cultura. Muy bien chicos, espero que les haya gustado los datos que les he mencionado. Es muy interesante. Otro dato a mencionar, chicos, que el dios del Paracas es el dios Con. Ya chicos, que justamente se refleja el rostro de la imagen de un jaguar, algo similar con Chavín, ¿verdad? Y que por ende este dios Con representa el dios Sol. Muy bien corazones, ahora sí, por favor, vamos a proceder al realizado de nuestros cuadernos de trabajo. Muy bien corazones, empezamos a trabajar.